Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Una vez más, ya empezamos en esta temporada con estas presentaciones de libros en este hermoso patio que tiene la Casa Grande, el Centro Cultural. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y gracias también especialmente que ya el nombre me lo tengo más que aprendido, pero aún así todo, no sé por qué digo Juan Antonio, no Juan Antonio, Juan Gómez Moreno, que nos presenta su libro Retazos de Historia en relación a los acontecimientos ocurridos en Nerva y en Río Tinto, ¿no? En la época en que la minería, en el siglo XIX sobre todo, pues, y principios del XX, pues tuvo esa repercusión, sobre todo a nivel industrial, económico y social en la provincia de Huelva. El libro, que espero que luego algunos se lo lleven a casa porque merece la pena leerlo, es nuestra historia también, aunque no seamos nervenses, ¿no? Pero ni de Río Tinto, pero creo que merece la pena saber lo que allí se coció en aquella época. Lo va a presentar nuestra conocida periodista Marina, de Ayamonte Interesa y del canal Ayamonte, Wiju y Prinet, que a buen seguro lo hará extraordinariamente, como todo lo que realiza también a nivel periodístico y la implicación que tiene siempre en estos medios. Igualmente, agradecer a los medios de Radio Ayamonte, que también, como no, mencionar a Encarna, que también se implica mucho en todas las tareas que le toca realizar. Así es que muchas gracias a todos ustedes. Nuevamente, no me voy a entretener más porque va a ser la intervención alargadita, porque es que no puede ser corta, porque si no, no nos quedaríamos con toda la historia, ¿no? Enterarnos bien de lo que sucedió. Pero sí que no me quiero ir sin agradecerles una vez más que estén aquí formando parte de esta presentación, porque sin ustedes tampoco sería posible que nuestro amigo Juan Gómez Moreno pudiera realizar esa tan ansiada demostración de sus estudios. Así es que muchas gracias a todos por estar aquí, que disfruten la tarde. Yo me voy a sentar allí y voy a escuchar, que sobre las 9:15 tendré que irme, por eso él me solicitó que me quedara aquí, pero no me parece que luego me levante a media intervención. Así es que yo escucharé muy atenta desde aquel asiento. Muchas gracias a todos y que lo disfruten. Marina, Juan. Venga, estupendo. Marina. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas los que os encontráis, que a buen seguro sois todos amigos y personas que estáis interesados en conocer esa historia que vamos a desgranar un poquito de ella, de lo que sucedió tanto en Nerva como en Río Tinto. Una historia conmovedora que muchos desconocemos y vamos a intentar ofreceros a través de los relatos de algunos capítulos pues lo más interesante que tiene el libro, pero por supuesto os recomiendo que compréis el libro que está allí a la venta, que lo leáis porque vale la pena la labor que ha realizado Juan Gómez Moreno. Porque desentrañar la historia de cada uno de nuestros pueblos para mí me parece una labor fantástica la que realizan personas como Juan, que desinteresadamente pues se empapa de todo lo que sucede en su pueblo, le pone voz y lo redacta. Él ha estado en varios archivos para coger toda esa información que estaría y pasaría desapercibida de todos nosotros si no fuera porque hay personas como él que la recopilan y que nos la ofrecen para que podamos tener la historia presente.
Este libro, Retazos de Historia, que os vamos a ir contando algunos de los capítulos, algunos amigos de Juan lo van a leer, pero para empezar le voy a hacer una entrevista a Juan para que él mismo nos vaya contando, porque nadie mejor que él nos puede contar de qué va el libro. Además, luego al final vamos a tener la suerte de escuchar al grupo foreño, que van a hacer algunas intervenciones y bueno, pues la noche va a ser redonda. Así que les recomiendo que se sienten tranquilos, relajados. Vamos a disfrutar de una tarde de cultura que es tan necesaria para todos, para enriquecernos pues nuestra mente y nuestro espíritu también. Pues aquí tenemos a Juan. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Pues Juan, para empezar me gustaría que me hablaras un poco de tu historia, porque además tu historia es una historia de superación, es una historia que a mí me resulta conmovedora y me parece que eres todo un ejemplo, porque has superado cosas muy difíciles en la vida. Y fíjate, y aquí estás delante de toda esta gente que quieren escucharte y que quieren conocerte mejor. Pues cuéntame un poquito de tu historia. Bueno, ¿qué quiere que te cuente de mi historia? Vamos a ver, yo nací en un pueblo minero, pueblo sencillo, humilde, de una familia de 6 hermanos. Desde pequeño me gustaba mucho leer y jugar fútbol. Y con los años, pues fui aprendiendo a leer, como todos los niños, fui tomando las cosas y las enseñanzas de mi padre, que por cierto, que gracias a mi padre estoy vivo, porque yo desde pequeño tenía mucha afición a leer. ¿Os acordáis de aquellos tebeos de Pulgarcito, de Roberto Alcázar y Pedrín, El guerrero del antifaz y esos cuentos? Pues yo por la noche, para que mi padre no viera la luz eléctrica, porque mi padre era un trabajador, no ganaba suficiente y entonces no se podía gastar la luz. Entonces yo tuve la ocurrencia de coger una candileja, sacarle la torcilla y meterle fuego y cerrar las puertas para que mi padre no visionara la luz. ¿Qué ocurrió? Que aquella candileja empezó con gasoil, empezó a soltar humo, y si mi padre tarda 2 minutos más en llegar, pues mi hermano y yo nos hubiésemos asfixiado con el humo. Y eso fue debido a la afición por la lectura. Poco a poco me fui desarrollando en el pueblo de Nerva. Fui al colegio en la Sagrada Familia de Río Tinto. Más tarde fui a Úbeda a estudiar maestría industrial, que terminé. Y después empecé a trabajar, porque en casa ya hacía falta dinero, y empecé a trabajar donde más se ganaba dinero, que era en montaje. Empecé a trabajar con Abengoa, empecé a estudiar la carrera de ingeniería, pero las circunstancias del trabajo de montaje, desplazamiento, ahora estás aquí, te vas al otro lado, y es muy difícil poder terminar la carrera, así que la tuve que abandonar. Seguí trabajando, trabajé en Fundación Río Tinto, lo que es Fundación Río Tinto, en sus inicios, recuperando documentación y maquinaria arqueológica para la fundación. Más tarde trabajé con Río Tinto Minera, y así fue sucediendo una serie de trabajos y de empresas hasta que llegué al Hospital Juan Ramón Jiménez en el año 1993, que se abrió, que ayudamos, por cierto, la gente de mantenimiento a meter al primer enfermo que llegó al Juan Ramón Jiménez un 23 de febrero. Conforme iban pasando los años, pues así fui trabajando allí como maestro industrial, hasta que en el año 2009 pues cogí la terrible enfermedad que se llama cáncer. Tenía metástasis, me cuesta trabajo hablar de ello. Tenía en los huesos, pulmón, vejiga, en fin. Y claro, pues en las condiciones que yo estaba, como no podía trabajar, pues ya me pasaron a revisión médica y en una palabra, me dieron por desahuciado. Me dieron la pensión y me dieron por desahuciado. Pero estoy aquí, con ustedes, hablándole de mi libro. Y así transcurrió mi vida
así transcurrió mi vida hasta hoy, dedicado a mi familia, a mis hijas y sobre todo a mis nietos, a quien le he dedicado el libro. A Pablo, ponte de pie, Pablo. Ponte de pie. Y a mi nieto mayor, que no ha podido venir, que está en Sevilla, que no. Y hasta aquí. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacer lo que queréis. ¿Seguimos, Marina? Seguimos. Bueno, me gustaría que me hablaras cómo empezó tu afición por la escritura. Porque me contaste algo de que tu hija te preguntó por una torre de Nerva y que tú no sabías qué decirle sobre esa torre, ni cuándo se había construido y tal. Y ya desde ahí dijiste, yo tengo que saber la historia de mi pueblo, claro, y empezaste a preocuparte, ¿verdad? Claro, si no la sabía ni yo, ni yo la sabía. Pues mi hija fue Elena, que está allá al fondo. Ponte de pie, Elena. Ponte de pie. Muy orgulloso que me siento de ella. Pues iba con mi otra hija, Saila, que es más pequeña, claro. Y un día me preguntaron, íbamos de la mano por el paseo, me dice, papá, ¿desde cuándo esa torre de cuándo es? Yo no tenía ni idea, os lo juro de verdad que ni idea. Digo, pues manda WhatsApp, que yo del pueblo no sepa ni el ayuntamiento, ni la iglesia, no sepa de nada. Pues bueno, pues empecé a investigar. Me metí en los archivos del ayuntamiento, que tenía mucha confianza con el alcalde y con toda la gente del ayuntamiento. Me fueron dando acceso a los archivos y de ahí salió el primer libro, que es, el primer libro se titula Nerva, historia de un pueblo. Pero claro, una vez que me inicié en Nerva, lectura de un pueblo, ¿qué ocurre? Que empieza el segundo libro, porque a través que voy buscando en los archivos me va saliendo documentación de los artistas nervenses, entre ellos Vázquez Díaz, famoso en el mundo entero. Y claro, pues empecé a seguir buscando, indagando, hice el segundo libro. Y entre ellos la biografía de Vázquez Díaz. Evidentemente no tan extensa como la hace un profesional escritor, pero bueno, ahí está. Después, como sigo diciendo, investigando, llegué al tercer, que era un poeta, que era José María Morón Gómez. José María Morón Gómez ganó el premio Fasterran, que se lo concedió Antonio Machado, y ganó un áfesis en el año 1935, que fue junto con Vicente Alexander por la destrucción o el amor. Entonces, a José María Morón le dieron el primer áfesis. El tribunal estaba formado por Damas Alonso, Gerardo Diego y el hermano de Antonio Machado, Manuel Machado. Entonces Manuel Machado quería que el premio fuera para Morón, porque su poesía y sus metáforas era de una belleza impresionante. Pero en fin, pusieron más los votos de los otros dos, de Gerardo Diego y Damas Alonso, y le concedieron el primer premio nacional de literatura del año 35 a Vicente Alexander. Y entonces hice el tercer libro, que me parece que es un poeta totalmente desconocido, pero que merece la pena leer, aunque lo miréis en internet, leerlo porque merece la pena, leer la biografía y la vida de este hombre. Y el cuarto libro, pues repaso, retazos de historia, la cuenca minera de Río Tinto, que lo que hago es retratar de alguna forma posible, después de todo, porque sobre el Río Tinto hay escrito muchísimas cosas, pero yo he ido añadiendo a lo que ya existe, ligándolo una cosa con otra, dándole un sentido, y meter las cosas nuevas, los archivos nuevos que he descubierto, lo he integrado también al libro. Y de ahí surgió este cuarto libro, que es Retazos de historia de la cuenca minera de Río Tinto. ¿Cuántas horas has pasado recopilando información? Me decían rata de archivo, porque yo iba a todos los archivos, Zalamea, Río Tinto, a todos lados. A todos los archivos en que yo tenía acceso, yo iba. Y entonces, pues, es verdad que indagando, se podrá hacer mejor, se podrá hacer peor, pero con más ganas, más ilusión
y más amor que yo no. Lo harán mejor, pero con más amor y más cariño que yo no. En este libro, Retazos de Historia, ¿qué es lo que pretendes poner en valor? Pues en Retazos de Historia, el interés fundamental que tengo en poner valor es los hechos que ocurrieron en la mina y lo que pasaron los mineros de la Rio Tinto Company Limited, la empresa inglesa que el Estado español ha vendido en 1873. Poner en valor todas las luchas sociales de los mineros de Rio Tinto, que fueron olvidadas hasta por nuestro Estado, fueron abandonados prácticamente. Y entonces, por eso, para mí es un orgullo poner en valor y decirle al pueblo todos los hechos que ocurrieron en esa época. Evidentemente, estos hechos, muchos de ellos ya están escritos, pero posiblemente no tengan toda la información. Yo creo que con lo que yo he añadido hay más información. No es que yo sea mejor, no. Que he añadido más información, que es distinto. Y ahí va la historia. ¿En qué época se desarrolla? La época en que se desarrolla la cuenca minera, verá, la cuenca minera después de la época romana, que los romanos llamaban al río Tinto Urio, 2000 años antes de Cristo los íberos lo llamaban Iberus, y después en tiempos de los musulmanes lo llamaban Sequia, Acequia o Laxu, eran los nombres que le daban. Entonces, cuando la historia de Rio Tinto se pone en marcha con la venta de las minas, ¿qué te iba a decir? Los capítulos que yo abro en este libro, yo abro 5 capítulos fundamentales y cada capítulo tiene aproximadamente 7, 3 o 4 u 8 capítulos. Entonces, si te parece, puedo empezar a decirles de qué va, porque de estos capítulos que yo voy diciendo es de lo que van a leer hechos después parte, porque claro, leer un capítulo del Río Tinto es muy extenso. Entonces, he querido ir dando unos retazos de cada capítulo para que ustedes lo vayan conociendo. Por ejemplo, hay una introducción que ya la leería al principio del libro, no la había leído otra vez por no ser muy cansado. Después está el capítulo primero, que tiene varios apartados. Por ejemplo, uno es el río Tinto. Otro es el río Tintillo, que nace de las escombreras. Otro es el aceche o el acije. El aceche o el acije cuando en verano, en esta época, que los obispos eran dueños de eso, entonces mandaban a los niños y a las mujeres a recoger el acije. El acije no era más que cuando el agua del río se seca por el calor del verano, te queda como un lecho. Y eso se utilizaba para hacer tinte, para colorar la ropa, tintarla, o para la medicina. Y eso es el aceche o el acije, que ahí viene una fotografía en el libro, que la podéis ver. Después vienen los molinos harineros, porque a todo lo largo del Tinto había 20 y tantos molinos harineros, donde se amasaba el pan y se daba su utilidad. Después viene lo que es la aldea de Rio Tinto. Lo más antiguo que se ha encontrado en Nerva fue la iglesia de la aldea de Rio Tinto, que había un cartel que decía, una piedra donde estaba grabado, se hizo en 1599, o sea que es del siglo XVI. Y ahí, a partir de esa aldea de Rio Tinto, en el año 1868, ya había salido la Constitución de la Pepa, que fue en el 1812. En el año de 1868, el pueblo de la aldea de Rio Tinto no quería depender de Zalamea la Real, que era la cabeza del partido. Entonces, claro, Zalamea la Real no quería perder sus privilegios. Al final los consiguieron independizar parcialmente en Zalamea. Duró muy poco, duró 3 meses, pero consiguieron ponerle el nombre de Aldea de la Libertad. Así que ya te digo la idea por dónde iba. Seguimos la Villa de la Libertad y evidentemente llegamos a Nerva. Nerva, que se independizó de Zalamea en el año 1885, y entonces ya consiguió su libertad, su propia autonomía.
Y lo primero que hizo el alcalde, Gil Vélez, fue crear escuelas. No se preocupó del ayuntamiento, alquiló una casa, pero lo primero que se empezó a construir en Nerva fue las escuelas para los niños y para las niñas. Eso es lo primero que se hizo. Y después te hablo un poquito de la masonería, que es que los masones existieron en Nerva, existían varias asociaciones, como era la Diógenes, el Triángulo, que eso está en el primer capítulo. En el segundo hablo de las minas de Río Tinto de las Vendas en 1873. Eso ocurrió porque el erario español no era capaz de poner en marcha las minas. Entonces, ¿qué hizo? Venderlas. Entonces, desde Inglaterra, Hugh Martinson, pues le hablaron muy bien de las minas, que tenían mucho poder y era viable el proyecto, y en 1873, en febrero, la compró. Y en el año 1873, un 29 bisiesto de febrero, se creó en Londres la Rio Tinto Company Limited. Después, ahí viene una rencilla, en un capítulo que yo hablo de rencilla, porque entre los directores, uno que mandaba aquí en Río Tinto y otro que mandaba en Londres, pues no había siempre buena comunicación. Entonces, pues tenían sus rencillas. Y después viene una época que es dura, que es el conflicto histórico entre Zalamea y las minas. Evidentemente, ¿por qué se produce ese enfrentamiento de las minas con Zalamea? Porque Zalamea era una región agraria, campesina, y las minas eran las minas. Entonces las minas necesitaban mucha leña para la calcinación, para quemar el mineral, con lo que eso soltaba, que envenenaba la tierra, lo envenenaba todo. Entonces, ante esa tesitura, ¿qué hizo la empresa? Con todo el poder económico, porque en 4 años abonó los 93.800.000 pesetas que le costó la compra de las minas de Río Tinto, y el Estado a partir de ese momento nos dejó abandonados a toda la cuenca minera, como he dicho, nos dejó abandonados, y entonces la empresa pues dijo, ¿quién? Yo voy a depender de Zalamea la Real, de su enemiguita. Y cuando se la tenía alquilada al marqués de Remisa en el año 1841, ¿qué hizo? Se independizó de Zalamea la Real, con el nombre de Minas de Río Tinto. No de Río, porque la gente está equivocada. Mucha gente se cree que el Río Tinto nace en Río Tinto. No, Río Tinto o Minas de Río Tinto es el nombre del pueblo. El Río Tinto nace en Nerva, no en Minas de Río Tinto. Y entonces se independizó. A independizarse ya no dependía de Zalamea. Entonces ahí vino el enfrentamiento. Que ese enfrentamiento llegó en el 1888, con el célebre Año de los Tiros. En el célebre Año de los Tiros se pusieron de acuerdo mineros luchando por su salario y los campesinos por sus tierras, porque se las quemaba todos los residuos que soltaba la quema de minerales. Entonces, en ese año, que fue un 4 de febrero de 1888, el regimiento de Pavía, a órdenes, yo por lo que he leído y he hablado con algunos escritores, fue el gobernador civil de Huelva, se llamaba Bravo y Joven, pues fue el que dio la orden que la compañía de Pavía, el regimiento de Pavía, disparara a mansalva, así como tenga aquí delante, pom, 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 pom. Allí se formó una desbandada que hasta los bancos de hierro saltaron partidos, lo partieron, la masa del minero. Entonces ellos acusaban a la mina que los mineros iban a tirar dinamita. Si los mineros van a tirar dinamita, os puedo asegurar que no queda ni uno. Y las manos de los mineros eran como garfios. Si te echaban manos ya no te soltaban. Y entonces, pues, hay distintas historias. Según Gobernación, que era el gobernador Bravo y Joven, murieron entre 17 y 20 personas, tengo aquí listado, pero la realidad es que murieron de 200 personas más, porque salieron bateas
por tren hasta Naya. Las bateas son como unos vagones donde caben casi 50 o 100 personas, no sé, depende cómo las metas. Y esas salieron de noche, porque el pueblo salió todas estampillas y no quedó nadie, nada más que los muertos. ¿Y quién iba a buscar? Se da el caso de que muchas casas desaparecieron, quedaron cerradas para siempre. Y se dice, según el investigador, mi amigo Juan, que es el encargado de los archivos de Fundación Río Tinto, posiblemente se enterraron a más de 200. Pero claro, eso está enterrado en un cementerio de Naya. Naya era una de las aldeas que estaba para mantenimiento de los trenes, que hoy está desaparecida. Hoy no hay. No existe Naya prácticamente. Y eso fue lo que ocurrió en el año de los tiros. Claro, esto te lo cuento en 30 o 60 y tantas páginas, pero ellos leerán un poquito. Después del año de los tiros vienen los telegramas, las comunicaciones que hubo entre directores, el gobierno español y todo eso, la prensa, los personajes de la huelga y la actuación de la Guardia Civil, que fue una actuación ejemplar, defendió al pueblo, incluso Romero Robledo, que era el diputado en Madrid, porque cuando aquí ocurrieron los hechos en Río Tinto no había ni un periodista, eso que dicen los periodistas, el periódico tal decía, no, eso es mentira, no existía ni un periodista. Eso a través de Romero Robledo, que era diputado en Madrid, era el que informaba a los periódicos. Entonces después los periódicos hacían su propia composición del lugar y escribían lo que creían oportuno y más honrado. Cada uno dependiendo ya de su tendencia, porque había periódicos que defendían a las compañías inglesas porque era la que le pagaba, claro. Y entonces, después de esto, pues viene la fadítica, el capítulo 4 y penúltimo, la fadítica llegada de Browning a Río Tinto. Este señor llegó a Río Tinto, como decimos aquí los españoles, hasta con mala folla. Llegó a Río Tinto y se hundió parte de la mina. Fue un desastre, o sea, no tiene buenos recuerdos. Incluso a la hija, cuando vino a la Fundación Río Tinto a visitar y saber cosas de su abuelo, no salió muy contenta, porque era, vamos, que él decía que los mineros tenían que ver desnudos, que parecían caballeros, parecían señores. Un minero, un señor, pues eso decía. Y leer la biografía de este hombre es para echarle tiempo aparte. Con el hundimiento del pueblo de la mina vienen los enfrentamientos, viene la huelga. Entonces eso dio lugar a que en el año 1913 se quemara el Pozo Alicia, era el propio maestro de la masa San Dionisio. Ese pozo era el pozo principal de extracción. Entonces a uno de los sindicalistas le dijeron, llegaron dos mineros, los dos de Nerva, le dijeron que le iban a meter fuego al Pozo Alicia. Entonces le dijo que si él se enteraba quién le metía fuego al Pozo Alicia, los denunciaba. El Pozo Alicia salió ardiendo y nadie se enteró. La compañía Río Tinto Company Limited ofreció dinero en cantidad por saber quién fueron los que le metieron fuego. Yo lo sé a través de un nieto, o quizá bisnieto, de Nerva. Yo sé quién son los nombres. Y posiblemente estén hasta en el libro. Pero hay que demostrarlo. Y eso no se ha podido demostrar. Y con esa infamia se murió este Browning porque no pudo, con todo su poder, saber quién fue el que le metió fuego al Pozo Alicia. Después del Pozo Alicia vienen ya las dos huelgas más fundamentales, que todas son por mejoras sociales. Y son por mejoras sociales. Y sobre todo la más espectacular fue la de 1920, en la que salieron de la cuenca minera casi 10.000 niños, para que no se murieran de hambre. Gracias a los actores al Sindicato de Actores de Madrid, que ayudaron mucho a la cuenca minera y a los niños, pero eso es espeluznante. Clara Campoamor, Chaspina, en fin, todas esas mujeres importantes escritoras se metieron de lleno en el tema, pero el tío no cedía. El Mr. Browning decía que no, y que no, y que no, y que no, y que no cedió.
Y ya en 1927 ya lo echaron porque había hecho de Farco, o sea, lo de hoy, había hecho de Farco en la compañía, había estado viviendo casi los tiempos que estuvo allí a costa de la compañía, no de su sueldo. Y así llegamos a la fatídica situación de Huelva en la Guerra Civil, que fue la columna minera. La columna minera, General Pozas, de los republicanos, pues mandó que se creara una columna minera con los mineros de Río Tinto, mineros que no tenían formación militar, mineros que lo sacaron los dos diputados del Partido Socialista, como fueron Cordero Bel y Gutiérrez Prieto, que lo sacaron sin preparación. Decía, yo había ido, eran las 12 de la noche, yo había ido a casa de mi novia a dejarla y cuando volví me metía a punta de pistola en un camión. Y así lo llevaron a Sevilla. Eso lo describe muy bien el escritor Rafael Adamuz, lo describe muy bien. De ahí he cogido ya algunas notas porque son buenísimas. Y entonces la columna minera, el comandante Haro los traiciona, porque el comandante Haro era el que iba en cabeza de esa compañía, y más de la Guardia Civil y los soldados militares de la República. Pero él atravesó Sevilla, atravesó el barrio de Triana, se presentó a Queipo de Llano y se puso a su servicio. Y la gente de Triana y de las demás ciudades lo aplaudían porque creían que iban con la dinamita a defender a la República, nada más lejos. Cuando cayó la marcha como salió y llegó a la plaza de la Pañoleta, pues allí lo estaban esperando. Le dijeron harto rendirse, bueno, allí con el ruido de camiones y todo lo que había, pues las balas chocaron con las cajas de dinamita, pero todas las dinamitas, cuerpos colgando de los cables, en fin, una auténtica masacre. Después de los muertos, detuvieron a 67, aunque había 71. Uno se escapó porque era niño, otros dos porque lo cogieron, que eran representantes de vino, y se quedaron en 67. Que los fusilaron a todos. A uno los fusilaron en la ciudad de Amate, a otro en el mismo pueblo de la Pañoleta, en fin, se cargaron a los 67. Y eso fue lo que hizo el comandante Haro, que después, por desgracia también para Huelva, fue gobernador de Huelva, impuesto por Queipo de Llano. Y así llegamos a los dos diputados, Luis Cordero Bel y Juan Gutiérrez Prieto. El caso más triste es el de Juan Gutiérrez Prieto, porque ese hombre se mantuvo en Huelva, lo cogieron, lo fusilaron, se casó con la sentencia de muerte al día siguiente, conoció a su hija antes de que lo fusilaran y lo fusilaron. Y todos los bienes que tenía ese hombre se los repartieron los nacionales. Solo le dieron una parte proporcional a su mujer y a su hija, y nada más. Y el otro, que era Luis Cordero Bel, ese era el encomio que tenía y la mala leche que tenía el comandante Haro, que después fue asesinado en Zaragoza, lo asesinó un mismo policía, lo mató. Es el encomio que tenía de no poder haber detenido, porque esa hubiese sido su satisfacción más grande, haber detenido a Bel y haberlo fusilado, evidentemente. Y hasta ahí, por no hacer muy cansado, el breve repaso que he hecho. Así que si queréis hacer un descansito de 5 minutos para que ellos después continúen leyendo, si queréis hacer un descansito, o empieza a leer. Es mejor empezar a leer. ¿Qué? Es mejor empezar a leer. Empezar a leer. Pues entonces, te toca. Te ha tocado. Esto es una parte de cada capítulo muy reducida. La lectura va a tardar unos 2-3 minutos. ¿Cuál es no va a tardar más. Ha llegado mi amigo. Muchas gracias, Pepe, por estar conmigo. Te lo agradezco. Y va a empezar mi amigo Manuel Gómez con el capítulo Venta de las minas de Río Tinto. Bueno, en 1800
En 1849, tras el abandono de las minas de Río Tinto por parte del marqués de Remisa, al no renovar el contrato por parte de la Real Hacienda, el Estado consideraba que mantener las minas era insostenible y que la única solución era venderlas. Entre diciembre de 1870 y enero de 1871, una comisión estima el valor de efectivo de todas las propiedades en 104 millones de pesetas y el 11 de mayo de ese año se anuncia su venta. Hay pocas ofertas y la mayor viene de un grupo encabezado por el escocés Hugo Matheson, que había sido anteriormente informado por los alemanes Heinrich Does y Bein Sundein, con negocios en Huelva, que mejorando las infraestructuras de las minas podría lograr un prolongado éxito económico. El nombre de Río Tinto empezó internacionalmente en 1873, cuando su consorcio de inversores británicos adquirió las minas al Estado español, por entonces republicano y en bancarrota. La precaria situación de los gobiernos españoles desde 1868 obligó al Estado a vender las minas, ya que todos los administradores anteriores fallaron en su intento de sacarle una mayor producción y hacerla más rentable. Comenta David Avery, con respecto al transporte del dinero para efectuar el pago de la compra de las minas, de la forma siguiente. Una mañana de febrero de 1873, en la estación de Austerlitz, en París, se cargaba en un tren bajo la vigilancia de un callado escocés una partida de cofres de madera recubierto de metal. De esta forma comenzó un viaje secreto, cuidadosamente planeado, durante el cual las cajas fuertes fueron llevadas, unas veces por tren y otras en carros tirados por bueyes, por caminos secundarios de Francia y a través de los Pirineos hasta España. Su destino era Madrid. Su taciturno guardián, William Macfarlane, un empleado de la Casa de la Banca de Matheson and Company de Londres. Su contenido, 422.680 libras en piezas de oro. El propósito del viaje era transportar este tesoro sin ser detectado a través de las líneas de las facciones en armas que se batían en la guerra civil y entregarlo en manos de las muy necesitadas finanzas del gobierno de la nueva República Española a cambio de la venta de las renombradas minas de cobre de Río Tinto. Las monedas de oro de las cajas significaban el primer plazo de la suma de 3.500.000 libras, por las que el Gobierno se había comprometido a vender a un consorcio de negociantes uno de los activos más importantes del país. El principio del año había visto al Gobierno del rey Amadeo de España a punto de derrumbarse y el país en un completo desorden. El 29 de febrero de 1873 se registró en Londres la Rio Tinto Company Limited. Los despropósitos y la falta de liquidez del Gobierno español hicieron que un Matheson, hombre clave de una de las sociedades mercantiles y financieras del Imperio Británico, con sedes en Londres y con fuerte enlace con los negocios europeos, junto a los Rothschild y a Goldschmidt, propietaria de Deutsche National Bank of Bremen, a la que además se le permitiría proyectar el futuro ferrocarril que uniría las minas con el puerto de Huelva. Este consorcio, citado anteriormente, fundaría poco después la compañía con un capital de 8 millones de libras inglesas. Una vez adquiridas las minas de Río Tinto, no solo logró que la venta fuera a perpetuidad, sino también que el Estado republicano renunciase a reclamar un porcentaje de su producción. Se comenzó la construcción del ferrocarril en junio de 1875 para llevar el mineral desde la mina hasta Huelva. El ingeniero encargado de diseñar la obra fue George Barclay Bruce, que también sería el autor del diseño y construcción del muelle embarcadero de Mineral de Huelva. El ferrocarril fue inaugurado el 28 de julio de 1875, estando operativo para comienzos de agosto del mismo año, con una longitud de 83,57 kilómetros. A esto se sumaban los numerosos ramales que se fueron construyendo para enlazar con otros yacimientos de la zona. En total se configuró una red de 360 kilómetros.
El trazado comenzaba en las minas de Río Tinto y seguía paralelo al Río Tinto hasta llegar al puerto de Huelva. Tras la inauguración del ferrocarril Sevilla-Huelva en 1896, la Rio Tinto Company Limited construyó un empalme en la estación de Las Mallas para efectuar transbordo entre ambas líneas. La Rio Tinto Company Limited determinó la creación de nuevos poblados mineros, la Naya, la Atalaya, la Estación de Enmedio o la Dehesa, que surgieron para albergar a los trabajadores y sus familias, cubriendo sus necesidades básicas, es decir, un equipo de mantenimiento a lo largo del recorrido del tren de Río Tinto a Huelva. Gracias, Manuel. Nada. El año de los tiros, 1888. La Rio Tinto Company Limited siguió utilizando el mismo sistema de beneficio del mineral que usaban sus antecesores en la explotación minera, la calcinación al aire libre, que consistía en la ubicación de grandes montones de pirita sobre una base de leña que ardía durante meses, desprendiendo a la atmósfera un humo que contenía gran cantidad de azufre y resultaba tan letal para la vegetación como dañino para la salud de los animales y de las personas. Después de esas quemas, el mineral quedaba libre de impurezas y estaba listo para pasar por unas piletas llenas de agua agria, la procedente del desagüe de las galerías o del río Tinto, que hacía precipitarse al cobre y culminaba el proceso productivo. Por supuesto, la razón de que se continuara utilizando este método es que esta forma era la más barata de separar el metal vendible del resto de componentes de las piritas. Más aún cuando la compañía era propietaria de una enorme extensión de bosques que podía explotar a su antojo, por lo que el precio del combustible era solo el del salario de los hombres que se dedicaban a cortar los árboles y el del transporte. Las teleras, que era como los habitantes de las minas denominaban a los montones de mineral por su parecido a una pieza de pan que recibe el mismo nombre, se extendieron de sobremanera una vez que la Rio Tinto Company Limited empezó a producir cobre a escala industrial y lo que antes había sido una molestia se convirtió en una amenaza para la vida vegetal y animal, en una extensión de tierra que iba más allá de la estrictamente minera, lo que dotó de argumento tanto a las oligarquías agropecuarias, deseosas de limitar o erradicar el poder de la compañía, como de los pequeños campesinos que veían morir sus cosechas por los efectos del humo y de la lluvia, que se tomaba en ácida cuando pasaba a través del primero y hacía que las consecuencias de las calcinaciones llegaran incluso al agua del consumo. Todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva prohibieron las calcinaciones, excepto los ayuntamientos de Río Tinto y Nerva, cuyos concejales se hallaban en las nóminas de la Rio Tinto Company Limited. El gobernador Agustín Bravo y Joven salió en 3 ocasiones al balcón para pedir que se disolvieran los manifestantes o se vería obligado a mantener el orden con la fuerza de que disponía. Al no dispersarse la manifestación, esperando algún resultado de las negociaciones que se desarrollaban en el interior del ayuntamiento, el gobernador mandó al teniente coronel Ulpiano Sánchez a tomar el centro de la Plaza de la Constitución y retirar a la Guardia Civil, tras lo cual los soldados del regimiento de Pavía comenzaron a disparar contra la multitud que inició una alocada huida. Eran las 4:30 de la tarde del 4 de febrero de 1888. La carga dura 1 minuto a tiros y bayonetas contra los manifestantes, según los periódicos de la época, produciendo un número de víctimas mortales y de heridos no conocido oficialmente. Oscila entre 14 y 45 en la prensa y según la fuente, sea el medio conservador o liberal y que hoy se estima mucho más amplio. El hecho no deja de ser llamativo. Soldados españoles disparando contra compatriotas para defender los intereses de una compañía extranjera. La Unión Católica, en su edición del 24 de septiembre de 1888, con referencia al regimiento de Pavía, comenta: el coronel fiscal encargado de instruir el sumario militar sobre los memorables sucesos de Río Tinto se ha retirado ya de aquel punto, según el Reformista de Huelva, suponiéndose que tendrá ultimadas las diligencias. Causa extrañeza que a esta hora
nadie haya tomado declaración, ni el sumario civil ni en el militar, al empleado de la compañía, don Cristóbal Rodríguez Díaz, que fue herido de 2 balazos por los soldados de Pavía. Acerca de estos soldados también se dice que la mayor parte de los que fueron a Riotinto eran tiradores y llevaban un distintivo, pero que esos distintivos desaparecieron todos el 5 de febrero, día siguiente al de la matanza. Algún curioso hubo de preguntarles por qué se habían quitado la cinta que ostentaban el día anterior y contestaron que porque se la habían mandado. Incluso el periodista Manuel Ciges Aparicio escribe en el periódico El Mundo del 26 de agosto de 1908 con el título El miedo en Riotinto, una fecha terrible, lo siguiente: esta es la fecha terrible que se repite 100 veces diarias y que pesa como una obsesión. Hasta los que no asistieron a ella la recuerdan con invencible temor, pues a fuerza de oírla repetir, la imaginación se la representa con todo su trágico vigor de traidora hecatombe. Quizás esta fecha no se revelase tan imponente en el recuerdo si de ella se hubiese hecho a tiempo un relato fidedigno, pero la verdad se disfrazó entonces, la opinión no pudo horrorizarse y Riotinto sabe que si en caso de que llegase la matanza se reproduciría fríamente y la verdad volvería a callarse. Fue cuando los humos de las teleras suscitaron tantas protestas. Las tropas ocupaban el centro de la población y en torno de las tropas millares y millares de manifestantes pululaban, sin armas que esgrimir, sin piedras que arrojar. Un estrujón de la gran muchedumbre hubiera bastado para aplastar a la Fuerza Armada, pero los manifestantes no sentían intención agresiva ni sospechaban el lazo que se les tendía. Solo querían demandar que cesaran los mortales humos que les quebraban el pecho y les obligaban a cerrar herméticamente todas las puertas y huecos de las casas cuando el manto gris descendía sobre el pueblo. Esto pedían aquellos millares de manifestantes. De pronto flota un miedo en el aire y las descargas resuenan. Ni siquiera respondían a una voz de mando. Un hombre que se descubre, señal convenida. La gente se sobrecoge y atropella. Las balas siguen cayendo sobre el montón informe. El parte oficial anunció a España 15 muertos y 25 heridos. 15 muertos y 25 heridos y fueron 20 los carros cargados de cadáveres que desfilaron por las calles camino del cementerio. Solo Riotinto contó la falta de 13 hijos muertos y recogió 20 y tantos heridos. Los demás, hasta cargar 20 carros de muertos, pertenecían a esa heteróclita población de los grandes centros mineros, gente mal avenida con la justicia, desertores de presidio, habitantes de míseras regiones que huyen del hambre, recios portugueses que trabajan sin cansancio. Con ser tanto, ninguno fue reconocido, nadie reclamó por su muerte, todos fueron en un montón a las grandes fosas que se abrieron en el cementerio. Hay familias que al preguntarles por el marido o por el hijo creen que están en Argelia o que emigraron a América y ahora son polvo en el Campo Santo de Riotinto. La fatídica llegada de Browning a Riotinto. Ante los problemas que venía generando las minas de Riotinto, su director general en Londres, Charles Fielding, no tenía ningún tipo de duda respecto al tipo de hombre que buscaba. Ocurrió que, durante una visita a América, Charles Fielding había compartido departamento de tren durante el largo viaje con un sujeto cuyos conocimientos mineros y personalidad le habían impresionado profundamente. Intercambiaron saludos y tarjetas de visita, advirtiendo Fielding que su compañero de viaje, llamado Walter Browning, era director general de la Massapil Copper Company. Cuando Carly Lee, el director de las minas de Riotinto, dimitió, Fielding se acordó del individuo del tren y le envió un telegrama. A Walter Browning le cayó como agua llovida del cielo el ofrecimiento de director general de la Riotinto Company Limited en Inglaterra. Así, a la edad de 41 años volvió a Inglaterra junto con su esposa Alicia y su pequeño hijo Frank para pasar unas vacaciones en su mayor parte con la familia de Fielding. Antes de embarcarse para España en enero del año 1908, Fielding y él se hicieron grandes y buenos amigos. Browning, nacido en 1867 en el seno de una familia acomodada, era hijo de un agente de bolsa londinense. Había estudiado en el Research College de Cambridge. Tenía tendencia a gastar demasiado e incurrir en deudas de juego.
lo que le desagradaba a su padre, haciendo que sus relaciones fuesen cada día más tirantes, a tal punto que llegó a pedirle a su padre 10 libras para pagar una deuda. Se suprimió toda la paga del chico y se vio obligado a abandonar su carrera en Cambridge, tras solo un solo año de estancia. Abandonado por su padre, por su irresponsabilidad y su adicción al juego, consiguió el apoyo de su madre. Decidió hacer el curso de minería en la Escuela Técnica de Liverpool sin que lo supiera su padre. De allí embarcó a México y se convirtió en un buscador de oro en Sierra Madre, lo que le dio fama de buen tirador de rifle y pistola. En 1903 llegó a ser el todopoderoso director de la Massapil Cooper Company Limited, en México. Como director tuvo la oportunidad de poner en práctica toda la tiranía y crueldad que atesoraba en su manual de producción en una mayor y mejor explotación del mineral y de los mineros. Combinó la dureza del liberalismo inglés más feroz, el valor de los legendarios hombres del oeste y las duras instrucciones de mantener a los pelaos mexicanos en la miseria más absoluta. Dichas instrucciones las recibió en persona del dictador Porfirio Díaz, quien concedió a la empresa carta blanca a cambio de producción de oro en lingotes, sin importarle las paupérrimas condiciones laborales de los mineros mexicanos. Para Browning, el fin justificaba los medios. Así que, cuando llegó a las minas de Río Tinto, ya traía un amplio bagaje de cómo maltratar, esclavizar y hacer sucumbir a los mineros de la cuenca minera. A su regreso de América, venía con su esposa Lucy, su hijo Frank y un título de director de la Massapil Cooper Company Limited, una de las empresas más importantes del mundo en la extracción de diversos minerales, entre los que se encontraba el cobre, oro y plata. Ante la crisis del mercado del cobre y de la caída de los beneficios que se experimentó a partir del año 1908, ante la apertura de la gigantesca y costosa corta atalaya en esos momentos de caída de precio, ante el descontento existente en la cuenca por las nuevas orientaciones estratégicas, la compañía decidió dar un giro sustancial a la forma de gestionar las actividades mineras, abandonando tradicionales prácticas de delegación y descentralización por departamentos para ir imponiendo otras en las que la jerarquización y la burocratización de las decisiones terminara instalándose. Para dirigir ese proceso llegó a Río Tinto Walter Browning. Llega con su familia una fría noche de invierno el 10 de enero de 1908. Le esperaban en Bellavista los directivos y sus señoras que le recibieron en la Casa Consejo. En la madrugada del día 11 se derrumban y agrietan las casas del pueblo de la mina, debido al hundimiento de los pisos de mina. También más conocido y odiado, según Félix Lunar, por sus célebres frases recién llegado a Río Tinto, en la que dijo: ¿cómo? ¿Estos son los trabajadores de Río Tinto? Sí, parecen todos capitalistas. Yo les quitaré la corbata y las botas. Y se las quitó. Capítulo 5. El reclutamiento de la columna minera. No existió apenas ese enorme sentido de la justicia, de responsabilidad y de ilusión en defender el poder establecido en las urnas en febrero de 1936. A la mayoría les obligaron con engaño a ir hasta Sevilla, donde las tropas de Queipo de Llano habían entrado a sangre y fuego. Ante esta situación, en Huelva, el gobernador civil y el general Pozas sabían que no iban a recibir ningún tipo de ayuda por parte del Ejército de la República. Y es por lo que decidieron mandar a la zona minera a los diputados socialistas Luis Cordero Bel y Gutiérrez Prieto, que de forma arbitraria y a su juicio reclutaron la columna minera como único frente posible a la fuerza invasora de Queipo de Llano y ayudar a la resistencia sevillana. Las instrucciones del general Pozas al gobernador civil de Huelva fueron: les recomiendo que movilice a toda la población minera y empleen explosivos para aniquilar a esas bandas de terroristas, confiando a la llegada de la columna militar que avanza sobre Córdoba y Sevilla en carrera triunfal y que en poco tiempo
aniquilará a esos restos de facciosos traidores que se entregan al vandalismo más grosero y cruel en sus últimos coletazos de vida. Sobre el reclutamiento que llevaron a cabo Luis Cordero Bel y Juan Gutiérrez Prieto en Nerva, Riotinto, Zalamea la Real, Valverde del Camino, San Juan del Puerto, etc., fue un aquí te pillo y aquí te mato. Fueron reclutando a las personas tal como se la iban encontrando por las calles, bares, cines, terrazas, etc. Lo demuestra el interrogatorio a los prisioneros, expediente 9336, realizado en el barco Cabo Carboeiro, llevado a por el secretario, el sargento de caballería, Juan Becerra Gago, y el juez, el capitán de infantería, Manuel Merchante. En el libro La memoria varada, del historiador Rafael Adamuz, podemos ver algunos ejemplos de cómo fue el reclutamiento. El detenido Emilio Gómez Sánchez manifiesta que en la camioneta que llegó al casino iban unos desconocidos que le obligaron, amenazándoles, a subir al coche por referencias. Supe que uno de ellos era Cordero Bel. De los individuos que le obligaron a subir al coche, uno sacó una pistola en actitud amenazadora. El detenido Joaquín Guerrero Pérez manifiesta que salió de su casa con objeto de echar unas cartas al correo, cuando vio unas camionetas con personal y decidió acercarse a ellas para ver qué ocurría. Fue entonces cuando le obligaron a subir, sostiene, y pudo ver en la multitud al diputado Cordero Bel. El detenido Miguel López González, al ser preguntado, contesta que en la noche del sábado 18 se presentaron en su domicilio unos desconocidos que le requirieron para que fuera con ellos a la casa del pueblo, donde había varias camionetas que le obligaron a subir y después emprendieron la marcha, que no llevaba armas ni tenía conocimientos del movimiento en Sevilla ni del bando de estado de guerra. El detenido Ignacio Méndez Domínguez declara que al salir del cine entre la 1 y las 2 de la madrugada, cuando vio en la plaza del pueblo unos camiones con gente que le obligaron a subir, que le dieron empujones y que no tuvo más remedio que ir con ellos. El detenido Francisco Vadillo Solís alega: iba algo bebido cuando de camino a casa el mismo Cordero Bel me obligó a subir a una camioneta que partió en dirección a Valverde del Camino. Sería la 1 de la madrugada y sostiene que habían dado las mismas indicaciones a otras personas que se montaran en otras camionetas, una de ellas ubicada en la misma plaza del ayuntamiento. El detenido Luis Marín Bermejo, contestando a una carta recibida con fecha de 6 de agosto, escribe: de lo que me dices de encontrarme yo aquí, te digo que el sábado, después de terminar de trabajar en mi casa, ya de noche, bajé al casino, como hacía todos los sábados, y tomé unas copas hasta aproximadamente la 1. A esa hora me retiraba para mi casa y al pasar por el parador, un agente de Huelva me obligó a montarme en un coche para ir a Huelva. Por efecto de las copas me quedé dormido y cuando entré en sí no era a Huelva, sino a Sevilla, donde nos traían. Al llegar a la Pañoleta, la guardia empezó a disparar. Yo me asusté y me tiré del coche. Y me amparé en un monte que estaba allí hasta que terminaron los disparos, un buen rato después. Entonces me presenté al teniente de la guardia, don Federico, porque yo no había cometido delito de ninguna clase. Eso es todo lo que me ha pasado. Y el menor de edad, que no lo era, Manuel Rodríguez Méndez, de San Juan del Puerto, a la pregunta de Merchante de dónde se encontraba usted exactamente la mañana del domingo 19 de julio pasado, el detenido contesta: me encontraba en la plaza del pueblo y vi como el alcalde disponía una camioneta e invitaba a subir al que quisiera ir a Sevilla, a lo que accedí con el objeto de buscar trabajo. Y matiza que el alcalde José Carrillo nos engañó,
porque no nos dijo a qué venían a Sevilla y me obligó a subir a la camioneta. Ante estas declaraciones reflejadas en el expediente militar 9336, queda claro que fueron engañados, que apenas portaban armas y que mayoritariamente apenas tenían conciencia de la realidad de los hechos que estaban ocurriendo en esos momentos en Sevilla y que no había ningún militar con graduación, teniente, capitán o comandante, al mando de la columna minera. La prueba es la falta de respuesta de los militares que iban en la expedición minera al ataque de los sublevados. En la Pañoleta, Sevilla, y evidentemente ni Cordero Bel, ni Juan Gutiérrez, ni ninguno de los sindicalistas tenían la más mínima idea sobre estrategia militar. Te toca, Marina. La huelga de 1920. La huelga general de Riotinto de 1920 constituye uno de los grandes hitos de la historia del movimiento obrero español. La resistencia de los trabajadores durante 6 meses adquirió tintes épicos como resaltaron todos los periódicos del país. El Sindicato de Actores de Madrid manifestó: estos hombres, a fin de mantener la fe de sus camaradas, están separados de sus hijos para evitar la tragedia de verlos morir de hambre. Y solo piden que la compañía Riotinto Company Limited los escuche sin perjuicios. Solo buscan trabajo y un nivel de vida apropiado como hombres y como españoles. No quieren sentirse extranjeros sin protección en su propio país. Apelan a nosotros, artistas y hombres de ciencia, para que, unidos a ellos en su dolor y su infortunio, busquemos con cuerpo y alma una solución justa sin otras miras de recompensa que no sea la satisfacción del deber cumplido. Comentaba el periodista Vara, el espectáculo de la llegada de los niños a la estación de Cádiz no se borrará jamás de mi memoria. El desfile, ante la vista de aquellos infelices víctimas de la crueldad capitalista, hizo brotar lágrimas de mis ojos, lágrimas de dolor, de rabia, de amargura, y de mis labios salió una imprecación que no pude contener contra el monstruo abominable, el causante de tanta desventura. Vi muchas mujeres llorar también, vi muchos rostros contraídos por la indignación y la rabia, y vi muchos puños alzarse fieros y amenazantes, reclamando justicia. Cuántas miserias, cuántas privaciones, cuántas lágrimas, cuántas amarguras, cuántos dolores representaban aquellos niños, lacios como madeja, en cuyos débiles cuerpecitos se notaban los estragos del hambre y de los sufrimientos a que fueron sometidos en el curso de la huelga, desarrapados, sucios, famélicos, cubiertos de andrajos, algunos casi en cueros, con sus caritas demacradas, venían tristes, muy tristes, con una tristeza impropia de su edad, la tristeza que produce la pena de la separación del regazo de sus madres, que allá en la cuenca del presidio inglés quedan retorciéndose de dolor, llorando angustiadas por la ausencia de los pedazos de su alma. En otro artículo de Clara Campoamor titulado La miseria de los niños de Riotinto, el 27 de septiembre de 1920, dice textualmente: el hambre, con toda la terrible desnudez de esta palabra, que para vergüenza de lo que se llama civilización, tiene todavía un valor real y cruel en todos los idiomas. El hambre y la miseria más espantosas minan la existencia de los niños de Riotinto, los hijos de los huelguistas de la compañía inglesa, que al explotar la riqueza de la tierra española ha dado, en combinación con la pasividad gubernamental, con un venero singular y trágico de sangre española, por donde se escapa a raudales la vitalidad de los 10.000 niños ajenos todavía a la ferocidad de las luchas sociales.
cuántas voces generosas han clamado la gran desventura de estos pequeñuelos infelices, cayeron en el vacío. Esta sociedad insensibilizada, cuya conciencia duerme ya demasiado, que un día, en vano gesto pueril y de buen tono, organizó mendicidades callejeras a favor de los niños de Austria y Alemania, que también padecían hambre y vestían de papel. No tuvo aún un noble movimiento hacia estos niños españoles, hijos de nuestro suelo, que tienen hambre, que mueren de ella y visten pingajos. Con inconsistencia, que es ya delincuente, cierra su corazón y sus ojos ante el cuadro trágico sin mirar que desdén siembra rencillas de humanidad y odio. Los niños olvidados, desgraciados, condenados a morir por una sociedad que hoy, más que nunca, persigue el goce de vivir. ¿No es la acusación más trágica que puede lanzarse sobre nuestros 20 siglos de ensayo civilizador? Ayer llegaban a Madrid 229 niños de Riotinto, que la organización obrera, a iniciativa del Sindicato de Artes Blancas, arranca a la miseria para hacerse cargo de su sostenimiento mientras dura la lucha enconada allá abajo. Demacrados, harapientos, extenuados por las privaciones, los niños van haciendo su entrada en el local de la Casa del Pueblo, donde su presencia es acogida con exclamaciones de dolor. Sin alguna duda, quedaba acerca del triste estado en que se hallan los niños de la cuenca minera. Este espectáculo borra toda reserva. El grupo de criaturas entre los 2 y los 14 años forma un conjunto de aguafuerte goyesco. Abundan las niñas, todos los pequeños delgadísimos, destrozados de cuerpo y ropa. Toman asiento en las mesas donde se les servirá el desayuno antes de marchar a las casas donde se les ha reclamado la fraternidad del proletariado. El aspecto de estos niños es tan desolador que su presencia aumenta la emoción causada por el relato de sus miserias. Contribuye a crecer la general simpatía, el sentimiento de la belleza que late en el espíritu popular, porque las criaturas son en general de rasgos delicados y bellos, afinados por las privaciones, de grandes ojos, característicos en el tipo andaluz y de aspecto intenso y reflexivo. En su desamparo y miseria se aprecia la gracia infantil y el vigor nervioso de su raza de trabajo y acción. Pero las auténticas protagonistas de la huelga de 1920, el coraje, la garra y el corazón que pusieron en el conflicto, las verdaderas protagonistas, las verdaderas heroínas que lucharon hasta el agotamiento al lado de los mineros, de sus familias, padres, esposos, parejas, hermanos, que dejaron ir a sus hijos con ojos llorosos y el alma destrozada, para que éstos no sucumbieran de hambre y sin saber si volverían a verlos. Fueron las mujeres de la cuenca minera, bastión y soporte, las verdaderas protagonistas de esa histórica y despiadada huelga de 1920. Bueno, buenas tardes. Antes de empezar mi lectura, quisiera decir cómo conocí yo a Juan. Nosotros tenemos un grupo de senderismo que se llama Amigos Senderistas y un día mi amigo Juan pues llegó con un señor alto, delgado, con el pelo blanco, muy simpático, muy agradable, me cayó muy bien. Pero cuando me enteré de su lucha con esa enfermedad maldita y que la venció, para mí tuvo mucha más importancia. Desde entonces lo considero un amigo. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, el río Tinto. El área del río Tinto tiene una historia de actividades extractoras por parte de todos los pueblos que se asentaron en la región, como los íberos, que empezaron en el año 3000 a.C. y la denominaron Iberus.
Los fenicios, los romanos la denominaron Urium y los musulmanes y árabes que lo denominaron Sakia, Acequia y Láser. El río Tinto nace en Nerva. Es conocido por el color rojizo de sus aguas y de ahí su nombre. La coloración tiene su origen en la meteorización de minerales que contienen sulfuros de metales pesados hallados en los yacimientos a lo largo del río. Estos yacimientos son depósitos hidrotermales compuestos en gran medida por rocas de pirita, sulfuro de hierro, y calcopirita, disulfuro de hierro y cobre. El proceso de meteorización se debe a la oxidación microbiológica de estos minerales, causada principalmente por una bacteria especial como Acidiobacillus ferrosidam y Leptopyrilum ferrosidam, y otras bacterias acidófilas que oxidan los iones sulfuro y ferrosos a iones sulfatos y férricos, liberando protones que acidifican las aguas y lixiviando una variedad de metales pesados como cationes en el agua. Es a causa del flujo del ácido sulfúrico que el agua del río tiene un carácter muy ácido. A este proceso se le denomina drenaje ácido de minas. Sus aguas rojas se caracterizan por su pH entre 1,7 y 2,7, muy ácido, con alto contenido en metales pesados, hierro mayoritariamente, cobre, cadmio, manganeso, etc., pero con oxígeno, ya que los organismos que existen en el río son fotosintéticos en su mayoría. Estos microorganismos adaptados a hábitos extremos son acidófilos y se alimentan solo de minerales. Son tanto procariotas como eucariotas, incluyéndose entre los segundos algunas especies de hongos y algas endémicas del río Tinto. Por ello, la NASA lo escogió como hábitat a estudiar por su similitud con el ambiente del planeta Marte. Un experimento con participación del Consejo Superior de Investigación Científica y desarrollado en el río Tinto ha confirmado la posibilidad de que determinados tipos de organismos puedan sobrevivir bajo las restrictivas condiciones del planeta Marte. Según la NASA, el río Tinto encierra enigmas que poco a poco se van descifrando. Atraviesa la faja pirenaica ibérica, uno de los mayores depósitos masivos del sulfuro del planeta. De ahí su elevado contenido en sulfato y óxido de hierro que otorgan a sus aguas una acidez extrema. Por su extrema acidez se pensaba que el río Tinto era un río muerto, que en él era imposible la vida, pero por suerte no es así. En sus aguas y en su subsuelo habita un universo de microorganismos que cumplen su función. El río Tinto está considerado como un análogo geoquímico terrestre del planeta Marte. Según estudios de la NASA, se han encontrado dos minerales en el río nervense, la hematita y la jerusita. El robot Opportunity encontró en Marte un mineral denominado jerusita. Se trata de un sulfato de hierro, potasio y sodio que solo se sintetiza si hay agua. Debe ser agua ácida y cargada de metales. El hecho de que el río Tinto fuera muy rico en jarosita despertó la atención de los científicos de la NASA que comenzaron a desarrollar proyectos de investigación en esta zona. Se ha demostrado, según el prestigioso científico don Ricardo A. Mills, que el origen del río Tinto se encuentra a 600 metros de profundidad. Se debe a un bioreactor subterráneo que genera ion férrico y los sulfatos que encontramos en el río, en condiciones de ausencia de oxígeno, existiendo ecosistemas mucho más complejos. La vida se abre paso en condiciones tan extremas. Y es que el río Tinto tiene unas características que lo hacen único en el mundo. Está declarado como paisaje protegido debido a su belleza cromática con una variada gama de tonos oscuros y rojos, tanto en sus aguas como en sus orillas, y a los microorganismos que habitan en él, adaptándose a sus condiciones extremas. El río Tinto presenta un valor excepcional por sus condiciones extraordinarias, por lo cual la UNESCO
debe de estar estudiando la posibilidad de declararlo Patrimonio de la Humanidad. La cuenca minera de Riotinto está incoada como zona patrimonial y el curso alto del río Tinto está declarado paraje natural protegido. Llorona, cuando al pasar yo te vi, salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, el primero que te di. El último de mi madre, llorona, el primero que te di. Ay, ay, ay. Vamos a hacer ahora un bolero que se llama, la habréis escuchado, es antiquísimo, del año 47. Se llama Quizás. No sé lo bonito. 1,
pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que tú más quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás. Tenían que, y vamos a cantarle a los amigos Juan 2 o 3 temas. Así vamos a hacer este último tema, uno que lo cantamos muchísimo porque es muy poco animoso, que es el cuarto de Tula. Es un son peruano. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allí fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allí fueron los bomberos con su campana, con sus sirenas. Allí fueron